El origen del mundo y del hombre ha sido un tema que ha fascinado siempre a la humanidad, pero solo la tradición judeo-cristiana ha explicado este misterio mediante la original idea de la creación. A medida que fueron avanzando las ciencias históricas y paleontológicas, se pudo pensar que los relatos bíblicos perdían validez, pero en realidad todo contribuyó a una mejor comprensión de la Biblia, que, bajo un ropaje literario concreto, nos habla de una idea a la que no llegó la filosofía griega y que, aunque no puede ser demostrada ni desmentida por la ciencia, el Big Bang nos conduce a planteárnosla. Sabemos pues que venimos de Dios y a Dios volvemos. Hace miles de años que la raza humana habita la Tierra, y aunque creas que quedan pocas cosas por descubrir y que hemos desarrollado muchos conocimientos sobre el funcionamiento del planeta, todavía hay cosas de lo que no sabemos nada y que debemos resolver. Existen varios grandes misterios que, pese a las numerosas investigaciones y teorías que han elaborado los científicos, aún no han podido aclarar. La ciencia sigue intentándolo, pero estos son algunos de los más antiguos y significativos enigmas. Se dice que antes que habitara los primeros humanos en la Tierra, hubo una primera raza humana que era distinta a la que conocemos hoy. Muchos misterios rodean a estos seres, que jugaron un papel importante en la historia de la Tierra. A continuación, te relataré un misterio que sigue vigente en la actualidad y da mucho de qué pensar. El Namlu es el humano original creado durante la era secundaria, un ser extraordinario casi omnipotente, multidimensional y dotado de asombrosa clarividencia y telepatía. Aparentemente, tienen existencia perpetua en alguna parte del Akgal, las altas dimensiones. Los ancianos dicen que en el comienzo del mundo, Dios creó al hombre y le dio responsabilidad sobre todas las criaturas. Este hombre salía todos los días de su casa muy temprano por la mañana para visitar la propiedad de Dios, es decir, todo lo que se encuentra aquí en la tierra. Y él siempre regresaba a casa muy tarde por la noche y muy cansado. Pero a pesar de su gran fatiga, él tenía que hacer este reporte a Dios sobre el estado de salud de todas las criaturas. Esta raza, según el autor Anton Parks, era muchísimo más evolucionada que la nuestra. Namlu es un término que significa inmensos seres humanos. Estos seres habrían sido creados por la raza llamada Kadistu, que serían como una estirpe de varias razas, algunas de ellas anfibios, como los Akgal, muy conocidos también como la tribu de Mali en África. Los Dogon, que se refieren a estos Akgal como los gnomos que les proporcionaron todo el conocimiento astronómico, entre otras razas asociadas con los Kadistu, estarían toda una serie de estirpes reptilianas sabias y próximas a la fuente del poder universal. Se dicen que fueron personas de procedencia femenina, con un cráneo alargado, cuerpo esbelto, piel oscura, ojos color negros y profundos. Al observarlos, transmitieron una imagen de sabiduría, amor y comprensión. Su nombre fue utilizado por los dioses para nombrar a los primeros humanos. Existía una humanidad anterior a la nuestra, incluso 200.000 años antes de la llegada de los Anunnaki en la Tierra. Una raza tan evolucionada que sería necesaria mucha imaginación para hacerse una idea de su enorme poder psíquico y sus capacidades para desplazarse hacia dimensiones paralelas. David Parceriza
nos resume sobre algunas extraordinarias habilidades de estos seres y de cómo nosotros en parte depositarios de la genética de ellos, cuando Enki nos diseñó hace miles de años. Según Anton Parks, estos Cadistus eran benefactores que se dedicaban a propagar la vida, grandes diseñadores cósmicos, que en la Biblia se los conoce como Elohim, quienes supuestamente implantaron a este Namlu en la tierra, que ellos la llaman Uras. Anton Parks define a estos Namlu como una raza muy sublime en todos los aspectos, sus creadores. Esta estirpe de Cadistus les habían otorgado todo su patrimonio genético de todas sus razas, confiriéndole las mejores cualidades de cada uno de ellos. Al parecer, estos Namlu tenían un poder psíquico muy grande que les permitía comunicarse telepáticamente entre sí. Ellos nunca abrían sus bocas para hablar, aun conociendo muchos idiomas. A nivel emocional, estaban muy evolucionados. Eran seres empáticos, compasivos, que comprendían los procesos emocionales. Eran además seres multidimensionales. Tenían la propiedad de desplazarse hacia otros planos utilizando la llamada luz individual o también el Merkaba. Este término en hebreo significa carroza, que sería como un vehículo de desplazamiento energético que un ser vivo puede proyectar a través de un proceso de chakras y utilizando también la energía. Según Parks, en egipcio, Merkaba significa conectar el espíritu y el alma. Los Namlu parece ser que podían desplazarse desde la tercera dimensión hasta la séptima. Nunca viajaban solos. Estos seres medían entre 4 a 4 metros y medio. Estaban dotados de un cuerpo semietérico. Su cuerpo estaba revestido de un brillo, un aura entre violeta y rosa, que brilla constantemente y a través de su transparencia, uno ve el sistema energético entero. Parks continúa. Cada ser vivo tiene este sistema que nos conecta a la fuente, que es Dios. El cuerpo semietérico de los Namlu no es lo único que poseen para ajustar su tonalidad. Su gran secreto es el uso del Parana. Los Namlu son verdaderos centros de energía para dirigir la expansión molecular, mediante la perfecta utilización del Parana, los Sagras y la Kundalini, lo que les permite poner en acción su campo de luz individual. Permite a cualquier forma orgánica convertirse en un vehículo de ascensión, un Merkaba. Los Namlu no contaban con líderes, estaban estructurados en un único orden social. Eran conocidos como los guardianes de Uras. Los guardianes de la tierra custodiaban todo conocimiento de aquellos Cadistu, quienes les habían creado y constituían en sí mismos los herederos de aquel patrimonio genético de la fuente original. Muchas veces que en nuestra galaxia había una serie de portales que conectaban con esa fuente divina, y desgraciadamente con las manipulaciones, las guerras que hubo entre los Kingu, los Usungal y estos Anunnaki, la Tierra se convirtió en un planeta cárcel para su uso y abuso, y se cerraron estos portales. Los Namlu se marcharon de la Tierra al llegar los Anunnaki. Se supone que se marcharon por propia cuenta suya. No se conoce la razón exacta por la cual estos seres abandonaron nuestro planeta, pero algo debió de ocurrir para que estos seres dejaran que estas razas contaminadas por la ambición manipularan a los homínidos hasta crearnos nosotros, por lo que Parks habla. Después de la creación de los Namlu, los Cadistus también crearon los homínidos con la finalidad de hacer florecer la vida en la Tierra. Después de que los Namlu abandonaran la Tierra, estos seres Anunnaki hicieron del humano una cobaya de laboratorio. Parks insistía en que los Cadistu eran creadores de vida, pero que no intervenían en los ciclos de vida de estos seres ya creados, y tampoco podían intervenir en sus guerras. La pregunta es, ¿estos Namlu se extinguieron o se encuentran en alguna parte del multiverso que no conocemos? Estas preguntas se le hace a Anton Parks, quien responde con lo siguiente. Creo que los Namlu tienen existencia perpetua en alguna parte del Abgal, que son las dimensiones superiores. Supuestamente,
los verdaderos seres de la luz, en donde tendríamos nuestro lugar reservado después de la muerte.